Un saludo fraterno para todas y para todos. Este es un espacio bonito que el Instituto Bíblico La Pastoral Latinoamericano nos ofrece y es el programa que se llama y que todos conocemos, todos y todas conocemos, Biblia y Comunidad. Es un espacio en el que podemos leer, hacer una lectura de la realidad a la luz de la Sagrada Escritura. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar estudiando el libro de los números. El libro de los números, vamos en el capítulo 17, pero hoy vamos a entrar en el 18, quizás unos textos antes. Para este estudio nos ha venido acompañando la profesora Andrea Ramírez. Ella es docente del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Andreita, bienvenida. Gracias, Elizabeth. Un abrazo para ti, para Ivonne, que nos estará escuchando, y para todos nuestros amigos que aman la palabra de Dios y que encuentran en ella todo el soporte de su vida, ¿no? Todo un camino donde toda su vida camina a la luz de esa voluntad santa y perfecta de Dios. Entonces va a ser un encuentro precioso, un encuentro más. Les invitamos a que tengan sus Biblias en sus manos y que compartamos todos este momento tan bello. Sí, claro que sí, Andreita. Entonces invitamos a nuestros oyentes para que quienes tengan su texto bíblico abran la palabra en el libro de los números, en el capítulo 18. Y también vamos a leer, yo creo que podemos partir de la lectura del texto, Andreita, para sí, claro, también a favor de quienes probablemente vayan en sus transportes, en sus taxis, en algún transporte y no tengan a mano el texto bíblico, pero que estén siguiendo este estudio. Entonces voy a permitirme leer de la Biblia de Jerusalén. Dijimos números 18, pero vamos a leer unos versículos antes, desde el 17, 27, porque ahí comienza el tema. La Biblia de Jerusalén tiene un título que dice Función expiatoria del sacerdocio. Entonces el versículo 27 dice así: dijeron los israelitas a Moisés, estamos perdidos, hemos perecido todos, hemos perecido. Cualquiera que se acerca a la morada de Yahvé muere. ¿Es que vamos a perecer hasta no quedar uno? Entonces Yahvé dijo a Aarón, tú, tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis con las faltas cometidas contra el santuario. Tú y tus hijos cargaréis con las faltas de vuestro sacerdocio. Haz que se acerquen también contigo tus hermanos, de la rama de Leví, de la tribu de tu padre. Que sean tus ayudantes y te sirvan a ti y a tus hijos, delante de la tienda del testimonio. Atenderás a tu ministerio y al de toda la tienda, pero que no se acerquen ni a los objetos sagrados ni al altar, para que no muráis ni ellos ni vosotros. Serán tus ayudantes, desempeñarán el ministerio en la tienda del encuentro, todos los servicios de la tienda, y ningún laico se acercará a vosotros. Vosotros desempeñaréis el ministerio en el santuario y en el altar. Y así no vendrá de nuevo la cólera sobre los israelitas. Yo he elegido a vuestros hermanos los levitas de entre todos los demás israelitas. Son un don que os hago. Son donados a Yahvé para prestar servicio en la tienda del encuentro. Pero tú y tus hijos os ocuparéis de vuestro sacerdocio en todo lo referente al altar y a todo lo de detrás del velo, y prestaréis vuestro servicio. Os doy vuestro sacerdocio como un servicio gratuito. El laico que se acerque morirá. Palabra de Dios. Bien, Elizabeth, pues tenemos esos primeros versículos, aunque también vamos a tomar algunos elementos de la lectura siguiente, pero nos has compartido una lectura que va a ser esencial para el tema que vamos a tratar. Y es que en este capítulo 18 tendremos una consecución de un tema que se ha estado tratando en el capítulo 16 y 17, y es, como ya lo hemos visto, las rebeliones de Coré, ¿cierto? Las diferentes personas que se rebelan contra Aarón y su familia y contra Moisés y todo el liderazgo que tiene para sacar al pueblo hacia la tierra prometida. Entonces, ante esas rebeliones, ante el querer usurpar esa elección, ¿no?, de Aarón como sacerdote y su familia,
y Moisés como líder del pueblo, pues aquí entonces tenemos unos textos que van a seguir estableciendo los deberes y los derechos de esas dos organizaciones, podríamos decirlo, ¿no? La familia sacerdotal es una sola tribu, la tribu de Leví, pero algunas personas dentro de la tribu de Leví, como Aarón y su familia, han sido escogidos para ser sacerdotes con unas funciones especiales, y los levitas con otras funciones esenciales, pero también con unos derechos, que eso es lo que quiere sobre todo hacer énfasis esa lectura que acaba de leer Elizabeth en el capítulo 18. Entonces va a ser maravilloso seguir comprendiendo. Hoy vamos a tomar solamente hasta el versículo 24, pero luego viene el texto de los diezmos y demás para seguir entendiendo ese tema. Entonces entremos en el tema como tal, ¿te parece? Sí, Elizabeth? claro que sí, Andreita. Entonces cuéntanos cómo vamos a comenzar. Listo, entonces ya hemos realizado la lectura y ahora vamos a empezar a tener en cuenta algunos detalles importantes para profundizar en el mensaje de este texto. Por un lado tenemos ese capítulo 17, versículo 27. Fijémonos aquí las palabras del pueblo. Aquí los israelitas le van a hablar a Moisés. Estamos perdidos, hemos perecido todos, hemos perecido. Cualquiera que se acerca a la morada de Yahvé muere. ¿Es que vamos a perecer hasta no quedar uno? Vemos aquí en este momento del texto, en el desierto, en el libro de los números, en estos estudios, que literalmente el pueblo tiene unas expresiones de total desesperanza, morirán en el desierto. O sea, ellos, por eso lo hemos repetido en varios programas en los últimos, y es que la única solución que tienen es regresar. No hay otra. Delante una tierra que deben conquistar, que es amurallada y que ya espiaron y que está claro que no van a poder penetrarla. Ellos dicen que no van a poder. Un presente, que es un desierto donde les falta todo. Y entonces la única solución, si no pueden ir hacia adelante y no pueden permanecer en donde están, la única alternativa es regresar. Volverán, y por eso necesitan elegir a otras personas que no estén tan... ¿cómo lo diríamos aquí, Eli? Yo creo que para este contexto de este pueblo tan desesperanzado, realmente la idea de Aarón y de Moisés en seguir adelante es una idea loca. La idea de Caleb y Josué en medio de estas condiciones es loca. Por eso tanto decimos que aquellos que han leído muy bien el proyecto de Dios a veces se ve muy anacrónico, ¿no? Lo que pueden estar haciendo, el poder en estos tiempos tan modernos que a veces pensamos que Dios no tiene cabida. Las personas que han podido entender el proyecto salvífico de Dios, ¿cómo pueden seguir avanzando y guiando a la iglesia en medio de las circunstancias más adversas? Seguir diciendo: Dios sí vive, Dios sí quiere que sigamos conquistando una vida nueva, una vida en salvación. Entonces, esta expresión que encontramos aquí, amigos, en 17:27, es una expresión de total desesperanza del pueblo. Ya ellos sienten que van a morir, ni siquiera tal vez pueden regresar. Así que aquí vemos en 18:1 una de las únicas veces que Dios se va a dirigir a Aarón. La mayoría de los textos inician: Dios dijo a Moisés. Pues no, aquí Dios va a hablar directamente a Aarón, y esto va a ser importante porque Moisés es el mediador. Cuando Dios quería decir algo a Aarón y a su familia, se lo dice a través de Moisés. Pero esta vez no. Esta vez, dice 18:1, Dios dijo a Aarón. ¿Qué le va a decir a Aarón? Aquí yo veo un factor de mucha intimidad, Eli, porque le está hablando directamente a él, tanto que Aarón en algún momento también y Miriam se habían rebelado contra su hermano, ¿cierto? ¿Por qué Dios le hablaba solamente a Moisés? Era como un privilegio muy grande, y ¿por qué otros no podían hacerlo? Pues aquí Dios le está hablando a Aarón y le va a decir: tú, tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis con las faltas cometidas contra el santuario. Y entonces aquí ya estamos hablando de que tienen una responsabilidad muy grande la familia sacerdotal, no los levitas, ¿no? Que los levitas, lo que veíamos en algún momento, es que transportan la tienda del encuentro
a cada uno de esos 3 hijos de Leví tienen unas responsabilidades distintas en el momento de cargar y de transportar la tienda, de construirla o de deconstruirla, de transportarla por el desierto. Pero aquí tenemos a una familia sacerdotal que tiene unos deberes, y es que ellos sí pueden oficiar en el altar, ofrecer los sacrificios, hacer el derramamiento de sangre, ¿cierto? Vertir sangre sobre el altar y también sobre el propiciatorio. Pueden pedir perdón por ellos y por todo el pueblo una vez al año cuando entran a ese lugar santísimo. Estos privilegios o estos deberes más bien no lo tienen los levitas, los tienen los sacerdotes, y por ahí va nuestro tema, ¿no? ¿Qué le está pidiendo Dios a Aarón y a sus hijos? Lo que tú seguiste leyendo allí, Elizabeth, va a decir que atenderán a tu ministerio y al de toda la tienda, pero no se acerquen ni a los objetos sagrados ni, bueno, está hablando también de los levitas, pero nos está acercando también a que los levitas deberán estar al servicio de esa casa sacerdotal, y nosotros ya sabemos que Coré se rebeló totalmente contra esta disposición de Dios. ¿Cómo así que los demás levitas tienen que estar sometidos y en obediencia a los sacerdotes? ¿Por qué no pueden tener los mismos privilegios de los sacerdotes? Miren qué duro, ¿no? Los celos que se levantan sobre toda esta realidad allí. En todo caso, en esta lectura quedará estipulado desde el versículo 4: serán tus ayudantes los levitas. Desempeñarán el ministerio en la tienda del encuentro, todos al servicio. 3 veces vamos a encontrar la misma palabra, servicio. Todos los servicios de la tienda harán. Ningún laico se acercará a vosotros. Vosotros desempeñaréis el ministerio en el santuario y en el altar, y así no tendrán de nuevo la cólera sobre los israelitas, ya hablando de los sacerdotes. ¿Cuáles son las funciones de los levitas? ¿Y cuáles son las funciones de la familia sacerdotal? Están especificadas acá, Elizabeth. Yo he elegido a vuestros hermanos los levitas de entre los demás israelitas. Son un don, y aquí encontramos de que son un don. Han sido rescatados, dicen los primeros capítulos de Números. Han sido rescatados del pueblo y ahora han sido donados a un trabajo que es resguardar la santidad del tabernáculo. Y aquí tenemos que hacer un acento acá: resguardar la santidad, que nadie se acerque, que nadie profane. Y lógicamente ellos también mantenerse en santidad. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Que esta familia sacerdotal, los sacerdotes, serán intermediarios entre el pueblo y Dios, de mantener una alianza a través de los sacrificios y de ese derramamiento de sangre, pidiendo perdón por ellos y por el pueblo. Será la forma de mantener una alianza. Entonces, lo que los levitas ven como un gran privilegio que da celos, la verdad es una responsabilidad muy grande, tener que ser mediadores de una alianza eterna con Dios, de una alianza. Fíjate lo que vemos, ¿no? Por un lado privilegios, pero por otra parte los deberes de esa familia sacerdotal que tendrá que mantenerse, porque si alguien profano se acerca o irrumpe en esa tienda del encuentro, pues morirá. ¿Cómo ves esto, Elizabeth, esta primera parte? Pues te estoy escuchando atentamente, porque desde el programa pasado que justamente se había venido hablando de creo que tú resaltabas algo y se sigue viendo acá en este otro capítulo, digamos, y es que evidentemente sí es un privilegio servir a Dios, ¿no? Es un privilegio, pero también ese privilegio se entiende como una responsabilidad muy grande, porque es que ser un sacerdote intermediario entre el pueblo y Dios implica, no sé cómo decir, implica una responsabilidad, valga la redundancia, muy grande, ¿no? Porque es que él también tiene que ofrecer por él y tiene que mantenerse en santidad, porque es el intermediario. Entonces, ahora tiene que guardar todos los objetos sagrados también, o sea, mantener también el recinto en santidad, pero también piensa uno, como que uno se introduce en el relato. Mientras tú hablabas, como que me introducías al relato y me transportabas a ese momento, porque es que también el sacerdote
tiene que, ¿por qué no decirlo? Y perdón, como lo coloquial, tiene que lidiar con todo el pueblo, porque es que todo el pueblo, tú decías ahorita, él tiene esa responsabilidad de mantener la alianza, o sea, es que toda esta parafernalia, o sea, todo esto, todo este sistema ritual, todo este sistema de sacrificios, ¿cuál era el propósito de eso? Era mantener, digamos que, no sé si decirlo pedagógicamente también, ¿no? Al pueblo como siendo consciente y cayendo en la cuenta de esas relaciones interpersonales, como se podían romper en algún momento, pero a la vez esas relaciones interpersonales que serían horizontales, eso también afectaba su relación con Dios, una relación vertical. Entonces yo creo que el sacerdote pues tenía una responsabilidad muy grande, porque todo el pueblo no es igual, todo el pueblo es distinto, es diferente, unos acatan, otros no acatan, eso no es tan fácil. Entonces esos celos, uno se pone a pensar y dice, bueno, los celos, ¿por qué se darían los celos? Solamente por el reconocimiento, por el privilegio que tenían algunos y quizás de poder ser reconocidos en medio del pueblo, pero no estaban poniendo su atención en lo que implicaba todo este trabajo, todo este servicio para mantener esa fidelidad a la alianza, porque ese era el propósito también, ¿no? Que todo este sistema ritual era una forma de mantener la fidelidad a la alianza. O sea, hemos pecado contra el Señor, venimos a ofrecer sacrificio porque hemos pecado, entonces volvemos a restaurar la relación con Dios, pero pues también el ideal era restaurar la relación con el hermano, ¿no? Y creo que se vería como al contrario. Vengo a pedir perdón a Dios porque sé que he desestabilizado la sociedad, digamos, he ofendido a Dios porque he ofendido a mi hermano. Entonces vengo a pedir perdón a Dios, pero ¿para qué? ¿Solamente para sanar mi relación con Dios? No, para sanar mi relación con Dios y mi relación con el hermano. Entonces es interesante porque la responsabilidad que tenían los sacerdotes, y uno se pone a pensar, o sea, ¿celos de qué? Finalmente, ¿no? Uno dice, ¿celos de qué finalmente? Porque la responsabilidad es muy grande. La responsabilidad, el testimonio primero del sacerdote para luego llevar a otros a Dios, es una responsabilidad muy grande. Entonces, privilegio, responsabilidad, privilegio entendido como responsabilidad. Y me parece muy, muy interesante, Andreita. Claro, y en este contexto, ¿no? O sea, miremos el contexto. Un pueblo que literalmente fue muriendo, porque eso es lo que hemos visto, ¿no? La tierra se ha abierto, mucha gente ya ha desaparecido. En Jormá, por ejemplo, cuando quisieron, no esperaron que Dios les dijera, sino que después de que los espías volvieron y mucha gente murió, pues por esa desconfianza, mucha gente del pueblo decide entrar por su fuerza, sin esperar la orden de Dios, y mucha más gente muere en Jormá. Han ido muriendo y muriendo y muriendo. Y esto, el que Dios le hable directamente a Aarón, y no a través de Moisés, habla de intimidad y de la confianza y de la responsabilidad, como Dios mismo le confía directamente a Aarón la casa sacerdotal, de poder estar en una posición tan diferente a todo el mundo, sabiendo que todo el mundo está en las mismas condiciones, ¿no? Tanto la familia sacerdotal como el pueblo ha visto las dificultades de un pasado, de un presente y de un futuro, que esto ya no tiene salida por ninguna parte. Vienen de una esclavitud, pasan a un desierto donde se están muriendo y enfrente pues no hay nada, porque ellos sienten que no podrán penetrar la tierra, no podrán conquistarla, y entonces Dios directamente le está diciendo al oído de Aarón, a su oído, a su corazón, que en ellos les confía el mantener una alianza. ¿Y esto de qué estamos hablando? Pues de que todo un pueblo siga manteniendo su relación con Dios a pesar de toda la rebeldía que el pueblo ha mostrado hasta este momento. Entonces yo veo esos dos factores tan importantes, porque es que la familia sacerdotal también está sufriendo todos estos aspectos que hemos estado hablando, ¿no? Contextuales. Los está viviendo, los está sufriendo, pero es como si Dios les dijera: yo a ustedes les hablo directamente y les confío este sacerdocio. Ustedes no tienen derecho a dudar. O sea, ustedes tienen una responsabilidad de estar cuerdos, ¿no? Y de creer en mí y de ver con mis ojos. Ustedes no tienen el derecho de ver como el pueblo, porque ustedes serán responsables de llevar ese pecado del pueblo ante mí a través de los sacrificios como el holocausto, la expiación, sacrificios de comunión y demás,
qué responsabilidad. Seguimos hablando de responsabilidad, Elisa. Sí, claro que tú dices, bueno, por un lado la intimidad, tú resaltabas la intimidad de Dios, hablarles directamente Esa a ellos, confianza. o sea, como la confianza, ¿no? Uh-huh. Pero también yo pienso que se podría agregar otro elemento, y esto es tan serio que no se lo mando a decir con nadie, ¿no? Este papel que ustedes van a desempeñar, esta responsabilidad que ustedes van a desempeñar como intermediarios, como mediadores entre el pueblo y yo, dijéramos, ¿no? Esto es muy serio, entonces no se lo voy a mandar a decir con nadie, sino yo mismo le estoy diciendo cuál es la responsabilidad que usted tiene que asumir. O sea, es Dios mismo el que le habla, porque es una tarea que no se puede tomar en juego, ¿no? Entonces yo mismo se lo digo, ¿no? Yo creo que también es un elemento que se podría resaltar. Y bueno, Andreita, es interesante. Es interesante, nos quedan 2 minutos para ir al corte. Andreita, bueno, digamos que esta primera parte que ha hablado de Dios mismo, presentándole, Dios mismo dirigiéndose a Aarón para desempeñar todo este trabajo, implica, como decíamos, una seriedad frente a la tarea que ellos iban a realizar, ¿no? No sé si quieras quizás hacer alguna conclusión de esta primera parte. Sí, pues yo creo que con lo que tú has dicho quedan todos nuestros oyentes listos para nuestro segundo corte, y es poder entender eso, ¿no? Esto no es un juego. El proyecto salvífico de Dios tendrá que continuar en medio de las adversidades, pero se necesita gente aquí que pueda entender a Dios y su proyecto salvífico. Si no, no hay por dónde, Elizabeth. Entonces, qué bueno, ya vendremos entonces con esa parte. Sí, entonces vamos a ir a un corte. No se vayan, quédense con nosotros y vamos a continuar en este desarrollo tan interesante de esta trama que nos invita también a entrar a toda esta historia. Muy bien, estamos de vuelta para seguir estudiando esta porción del texto bíblico, del texto de Números, en este día. Bueno, Andreita, tú en la primera parte del programa nos hiciste una introducción con respecto a la responsabilidad que Dios mismo le había dado a Aarón y a sus hijos, y en la primera parte nos recalcabas que en otras partes del texto siempre Dios se había dirigido a Aarón y a su casa a través de Moisés, pero en este caso Yahvé mismo se dirige a Aarón, y que es un elemento bien importante, por un lado para resaltar quizás la confianza que Dios deposita pues en la función que va a desempeñar Aarón y su casa, pero también por otro lado el segundo elemento, y es como decíamos coloquialmente, no te lo mando a decir con nadie, sino yo mismo te lo digo, porque este va a ser un trabajo que vas a desempeñar y que es algo serio, ¿no? Esto tiene responsabilidades, pero también es algo serio lo que tú vas a hacer, porque es mantener a través de todo este ritualismo, por eso mantener la santidad del santuario, ¿no? Para poder ayudar al pueblo, dijéramos, si se quiere ayudarlo, en esa fidelidad, en mantener esa fidelidad. Entonces es una tarea que no es cualquier cosa, ¿no, Andreita? Porque el pueblo es mucho, y el pueblo, como tú misma decías ya finalizando la primera parte, el pueblo es rebelde. El pueblo, hubo mucha gente que fue muriendo, mucha gente que quiso volverse atrás, mucha gente que no quiso seguir, mucha gente que murmuró, mucha gente y eso no es cualquier cosa. Entonces nos preguntábamos, ¿celos de qué? Sí. No hemos entendido la responsabilidad, o sea, ¿celos de qué? Cuando realmente lo que comportaba, lo que ellos veían como privilegio, pues evidentemente también es privilegio, pero que ellos se quedaron probablemente solamente pensando en un privilegio de reconocimiento, pero en un privilegio de responsabilidad. Andreita, pues así las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a continuar en esta segunda parte del programa? Gracias, Elizabeth. Pues vamos a continuar entonces mirando el versículo 8 en adelante. Estamos en el capítulo 18 y vamos a continuar del versículo 8 en adelante, teniendo en cuenta algunos aspectos, porque aquí vamos a mirar algunos derechos también de los sacerdotes, ¿no? Ya vimos esos deberes de sacerdotes y levitas, ahora vamos a tener en cuenta esos derechos. Por eso, qué lindo empezar ustedes también allí en sus casas o en donde estén escuchándonos, pensar
en esto que Dios le está confiando a los sacerdotes y a los levitas, sobre todo la responsabilidad de los sacerdotes, para que nosotros también podamos hacer una lectura desde nuestra realidad, ya que hay un sacerdocio ministerial en nuestra iglesia, pero también hay un sacerdocio laical y todos somos sacerdotes. ¿Cómo este texto puede tocar también nuestra realidad? ¿Qué nos está confiando a nosotros los sacerdotes, los laicos, ¿no? Entonces, bueno, decir que el versículo 8 inicia diciendo, Dios dice a Aarón. O sea, aquí sigue hablando a Aarón, así va a continuar todo el capítulo 18, Dios hablándole a Aarón. Yo te doy el ministerio de lo que se reserva para mí. Todo lo consagrado por los israelitas, te lo doy a ti y a tus hijos, como porción tuya por decreto perpetuo. En este versículo sigo encontrando algo, Elizabeth. Y es esa intimidad. Fíjate que ni siquiera los levitas podrán comer de lo que el pueblo lleva como ofrendas, que es aceite, el mosto, las primicias de vegetales, de animales. Solamente los sacerdotes podrán compartir con Dios esas ofrendas sagradas, porque en el momento que se ofrecen son ofrendas ya sagradas, ¿no? Para perdón de pecados, todo lo que es el ritual también de comunión o expiación o demás. Fíjense que la grasa, los órganos internos, se queman en el altar, ¿cierto? Y la sangre es derramada. La sangre se derrama sobre el altar, se vierte, el animal se desangra y hay una parte de la sangre que se vierte sobre el propiciatorio una vez al año, pero sobre el altar se vierte la sangre también. Y entonces esto es lo que le pertenece a Dios, la grasa, los órganos internos, vísceras, ¿no? Y la sangre. Pero lo que el sacerdote y su familia pueden consumir de lo que ha sido llevado delante de la presencia sagrada de Dios es lo que sobra del animal, ¿sí? La carne, menos lógicamente el pecho o el pernil derecho, que eso también, ¿no? En la ofrenda o en el sacrificio, en el ritual de balanceo que se hace, pues lógicamente estos son partes que quedan en el altar, pero lo demás sí es consumido por el sacerdote y su familia. Fíjate también que a toda la tribu de Leví no se le va a dar tierra, pero Dios tiene otra forma de hacerles ver cómo Dios les va a sostener y ellos pueden comer de las ofrendas del altar y como lo digo también del mosto, del aceite, ellos pueden quedarse con las ofrendas que se llevan después de ser ofrecidas. Y esto me parece bello también en el tema que estamos tratando y es esa intimidad al Dios hablarle directamente a Aarón y todo lo que le pide, ¿no? que realice dentro de la tienda del encuentro. Esto va a ser importante también. Y todo ese texto, todos esos versículos, hasta el versículo 19, irá tratando cada ritual, irá enunciando cada sacrificio. Yo voy a mirar alguno, les voy a leer alguno, pero ustedes también lo leerán en su momento con detalle y se van a dar cuenta cómo de todos los sacrificios ellos pueden quedarse con una parte y compartirlo con su familia. Por ejemplo, dice el versículo 11, también te pertenecerá la ofrenda reservada de todo lo que los israelitas entreguen como ofrenda de balanceo. Te lo doy a ti y a tus hijos y a tus hijas por decreto perpetuo. Cualquiera que esté puro en tu casa lo podrá comer. Todo lo mejor del aceite y la flor del mosto y del trigo, las primicias que ofrezcan a Yahvé, te las doy a ti. Los primeros productos que lleven a Dios de todo lo que produzca la tierra serán para ti. Todo el que esté puro en tu casa lo podrá comer. Cuando caiga bajo el anatema en Israel, será para ti. Todo primogénito de cualquier especie, hombre o animal que se presente a Yahvé será para ti. Aquí ya tenemos a los levitas también como donados a la casa sacerdotal. Pero harás respetar al primogénito
del hombre y al primogénito de animal impuro. Y así podemos seguir viendo hasta el versículo 19, cómo termina diciendo allí: todo lo reservado de las cosas sagradas que los israelitas reservan a Dios, te lo doy a ti, a tus hijas, a tus hijos, por decreto perpetuo. Alianza de sal es esta, para siempre delante de Yahvé, para ti y tu descendencia. Y me gusta ver cómo hay unos deberes de la familia sacerdotal, pero hay unos deberes, Dios también se ha comprometido, ¿no? Y aquí está la palabra alianza. Dios está haciendo una alianza de sal, y la sal se utilizaba para preservar los alimentos. Y qué bello que el texto dice alianza de sal, o sea, es una alianza que siempre estará presente, y Dios cumplirá su parte. Es esa alianza entre Dios y la casa sacerdotal. Sabemos que ellos deben sostener una alianza entre Dios y el pueblo, pero es que acá encontramos una alianza entre Dios y la casa sacerdotal, de poderlos sostener, alimentar de los mismos sacrificios que eran llevados allí. Y esto está en un ámbito absolutamente sagrado, donde ni los levitas podían consumir algo tan sagrado. Claro, porque ellos son, de hecho, tú nos decías que ellos son donados al pueblo, ¿no? O sea, son un don de Dios para el pueblo, ¿no? Los sacerdotes son un don de Dios para el pueblo. Sí. Entonces también recordemos, tú nos recordabas, nos hacías recordar un poco cómo todas las tribus tuvieron una heredad, llegaron y se establecieron en la tierra y tuvieron una heredad. Pero la casa sacerdotal y la casa de Leví no tuvieron la heredad en ese sentido, sino que la heredad, todo su trabajo y toda su vida estaba al servicio de Dios, ¿no? Ellos son mi heredad, dice el Señor, ¿no? O sea, eran especiales para Dios, ¿no? Eran especiales para Dios, porque es que era a través de ellos que se iba a establecer la relación con el pueblo. Entonces me parece interesante lo que dices en cuanto a la alianza que también Dios hace no solamente con el pueblo en el Sinaí a través de Moisés, sino también Él va haciendo alianzas con diferentes personajes a lo largo del texto también, ¿no? Porque fíjate que simplemente por recordarlo, Dios también hizo una alianza con David y con la casa de David, con la realeza, pero también hizo una alianza con Aarón y con su casa, el sacerdocio, ¿no? Entonces es interesante, porque también Dios va haciendo alianza no solo con el pueblo, pero también va haciendo alianzas individuales con ciertos personajes. De hecho, antes del pueblo también se dice en las tradiciones patriarcales, cuando ellos estaban en Egipto, yo hice una alianza con Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Entonces también con Abraham hizo alianza, y con toda su descendencia hizo alianza, y por esa alianza y por ese compromiso es que yo bajo para liberarlos, y luego hago alianza con el pueblo, pero luego en medio del pueblo hago alianza con David, pero también luego en medio del pueblo hago alianza con la casa sacerdotal. Entonces es interesante el pacto y a qué nos debemos comprometer tanto unos como otros, ¿no? Me comprometo con el pueblo, ustedes se comprometen conmigo, aquí están las estipulaciones, pero también entonces antes Abraham también le ha dicho, me comprometo contigo, ¿no? Y tú también te comprometerás conmigo, anda delante de mí, sé perfecto. Una de las cosas que le dice Dios a Abraham. Y con David, pues también nos comprometemos, hacemos un pacto entre los dos, de tu casa nunca faltará rey que se siente, pero tú también te comprometes conmigo a ser un rey justo, digamos así, como resumiendo un poco todo lo que Dios le dice a la realeza. Y ahora acá vemos que también Dios hace una alianza con el sacerdocio, tú te comprometes, yo me comprometo, ¿no? Hay unos deberes, tanto tuyos como míos, en esta alianza, en este pacto que haremos. Y que comporta pues toda una tarea y toda una responsabilidad, como se ha venido diciendo. Sí, así es, toda una responsabilidad más que un privilegio, eso se ha estado hablando. Y entonces también están los derechos de los levitas. Desde el versículo 20, leeré solamente los 2 primeros versículos que me parecen tan bellos. Dios dijo a Aarón, tú no tendrás heredad ninguna en su tierra, no habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas.
y los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel a cambio de su servicio, del servicio que prestan en la tienda del encuentro, respecto a todo lo que tú acabas de decir, Elizabeth. Entonces me parece bello que diga Dios, yo soy tu porción y tu heredad. O sea, no tienes tierra, que la tierra da seguridad, tener una casa da seguridad, ¿no? Pero decir cuando se reparten la tierra y se reparten a las tribus, decir que los levitas no tendrán como una tierra, ¿no? Pero todas las demás tribus tendrán a través de sus diezmos que sostener a la tribu de Leví. Pero Dios le dice a la familia sacerdotal, yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. O sea, yo directamente soy tu seguridad. O sea, aquí yo veo una relación tan estrecha de intimidad, una intimidad tan grande que ni los levitas tienen, pero al mismo tiempo una responsabilidad, como ya lo hemos estado hablando. Y podemos empezar a decir, ¿cuál es la responsabilidad? Viendo esta responsabilidad de los sacerdotes, hoy hablando del sacerdocio ministerial, ¿no? Esa responsabilidad tan grande que los sacerdotes en nuestra iglesia tienen para seguir llevándonos delante de Dios, enseñándonos, revelándonos el plan de salvación, oficiando la Eucaristía, ¿no? Como un sacramento tan importante. Pero también quisiera tocar el tema para actualizar un poco el texto de toda esa confianza que Dios da. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 en adelante, al hablar del sacerdocio del pueblo de Dios. Y toda esa diferencia, y les recomiendo al padre Carlos Ceballo Blanco, que escribe su tesis doctoral. Y él es mexicano, lo encuentran en internet libremente, Pueblo Sacerdotal, se llama aquí su tesis, Pueblo Sacerdotal, haciendo esa diferencia entre el sacerdocio ministerial y mirando las funciones del sacerdocio ministerial y el sacerdocio laical desde este texto de la primera carta de Pedro, que me parece tan valioso, porque él hacía una de sus conclusiones era que la misma responsabilidad, yo estuve allí, ¿no? Estuve allí en el momento en que él pudo hablar de ella, y una de las conclusiones era que todos tenemos la misma responsabilidad, tanto el sacerdocio ministerial y el sacerdocio laical, tenemos la misma responsabilidad de mantenernos íntegros delante de Dios en medio de nuestras fragilidades, como siempre lo decimos, porque tenemos nuestras fragilidades, pero esa lucha por ser imitadores de Dios, por levantarnos, por cada vez dejarnos educar de Dios y dejarnos y dejar que el Espíritu Santo nos siga moldeando, porque eso va a ocurrir toda la vida. Esa responsabilidad de mantenernos, de llevar a otros a Dios, de llevar el Evangelio a otros. Tanto el sacerdocio ministerial como el sacerdocio, nosotros por el bautismo somos sacerdotes y nos tomamos tan en serio esta responsabilidad también de ser luz en medio de la oscuridad, esa alianza que el Señor ha hecho también con nosotros, y que las funciones, decía el padre Blanco, Ceballos Blanco, que las funciones, aquí hay unas funciones, hablando de la Iglesia Católica, habrán unas funciones, ¿cierto? Yo no puedo realizar ahorita la Eucaristía o hacer una confirmación o un bautismo, como lo hace el sacerdocio ministerial, que sí le es confiado el sacramento, ¿no? De realizar el sacramento, hablándolo desde nuestra Iglesia Católica. Pero en cuanto a la responsabilidad de ayudar a mantener una alianza, sintiéndonos hijos de Dios, llenos del Espíritu, como un testimonio vivo, porque el Espíritu vive dentro de nosotros, pues entonces estamos entendiendo que hay una misma responsabilidad. No podemos decirle al sacerdote ministerial que sea más santo que yo, por ejemplo, porque tú eres sacerdote ministerial, tiene que ser más santo que yo. No da para eso cuando estudiamos los textos del Nuevo Testamento y este tema de la santidad entre todos nosotros, pues no podemos decir que el sacerdote ministerial tiene la responsabilidad de ser más santo que nosotros. Todos debemos de cada vez caminar con Cristo, y mientras más lo entendemos a través del discernimiento de la Escritura, todos somos llamados a vivir, de aceptar esa voluntad tan preciosa y vivir en ella. Entonces va a decir la carta, solamente voy a tomar esos versículos 9 y 10, dice: pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz.
vosotros que en un tiempo no erais pueblo, y que ahora sois pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. ¿Cómo nosotros podemos entendernos, todos los creyentes, nos podemos entender como pueblo sacerdotal, al igual que se lo dijo Dios al pueblo en Éxodo 19? Les va a decir, ustedes son pueblo sacerdotal. Entonces Elizabeth, mirando que los sacerdotes podían comer, ¿cierto?, de lo que Dios, de lo compartido, de las ofrendas, de lo que se llamaban las ofrendas, pero que solo la sangre era reservada ¿no? y los órganos internos para Dios. Ahora vemos esta nueva alianza a la luz de Cristo, cómo llegamos a ser pueblo sacerdotal y cómo ahora todos podemos estar en torno a la mesa compartiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, porque ya no es reservado solamente para el ministerio sacerdotal, sino que todos, absolutamente todos, como una nación santa, sacerdotes, podemos beber de lo más íntimo que es la vida de Dios. La sangre de animales se reservaba, ¿no?, solo para Él. Ahora la sangre de su Hijo es para todos, que es mucho más que la sangre de un cordero, de la vaca, de los diferentes animales, puros o impuros que se ofrecían antes, ¿no? De los animales puros, claro. Bueno, Andreita, es interesante este texto que has tomado de la primera carta a Pedro, ¿no? Porque ahora se actualiza en la iglesia. Y ahora mira qué interesante, a Israel se le dijo, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El autor de la primera carta a Pedro toma ese texto y lo actualiza a la iglesia. Entonces ahora, ¿quién tiene la posibilidad? No solamente el judío, también el gentil. La iglesia, que ha sido formada por judíos y gentiles, toda tiene la bendición, dijéramos, de participar de la Eucaristía, de recordar la alianza también, ¿no? La alianza que Dios ha hecho, y que los evangelios sinópticos también lo mencionan en eso que llamamos la última cena, ¿no? Y Pablo también lo dice, ¿no? Pablo también lo dice, esta es la sangre de la nueva alianza, que por vosotros es derramada, ¿no? Entonces es una alianza que supera la alianza antigua, porque no solamente es para unos, sino es para todo el pueblo, aunque al pueblo también se le dijo que tenía por extensión un sacerdocio, ¿no? Porque también ellos tenían que ser luz y tenían que ser testimonio para las demás naciones, y de esa manera las demás naciones conocerían a Yahvé y se acercarían a Él. Ahora, en Cristo y gracias a Cristo, todos tenemos esa posibilidad de entrar en esa alianza y de tener ese privilegio y responsabilidad de nuestra vida misma ser una ofrenda, nuestra propia vida ser una ofrenda a Dios, agradable y perfecta, que es nuestro culto racional, dice San Pablo también en Romanos capítulo 12. Precioso, y solamente hacer alusión en este último minuto a un texto precioso que la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 11, todo el tema de la colecta y cómo han tratado a Pablo la comunidad por la colecta que tiene que llevar a Jerusalén. Y él empieza a hacer aquí como un cierto reclamo, ¿no? ¿Acaso yo también no puedo tener una esposa como la han tenido los apóstoles de los demás? Yo también tengo derecho a vivir de mi trabajo aquí, ¿no? Y entonces solo leo 2 versículos. Al contrario, todo lo soportamos para no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los ministros del culto viven de los dones del templo? Que los que sirven del altar participan. Del mismo modo también el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Y qué está haciendo? Colocando a los evangelistas, a las personas que llevan el Evangelio, a la misma, se puede decir, los coloca en un mismo orden de los sacerdotes. Los sacerdotes comían de las ofrendas. Nosotros también hacemos una evangelización y tenemos el derecho de vivir de ella, pero está colocándolo en esa misma línea del sacerdote. ¿Quiénes son los evangelistas? Son sacerdotes, un sacerdocio laical que también tiene derecho a estar en esa intimidad de Dios. Nos ha confiado algo muy grande y cerramos diciendo eso, que todos nosotros podamos comprender la gran responsabilidad que tenemos como sacerdocio laical de seguir llevando al pueblo a los brazos de Dios. Esa es nuestra función. Bueno, Andreita, muchas gracias. Nos dejas pensando, nos vamos pensando sobre nuestra tarea y responsabilidad como sacerdocio laical también. Entonces, muchas gracias, Andreita, por este recorrido
que hemos realizado o que tú nos has llevado de la mano por el libro de los números. Queremos darle un saludo especial a Ivonne también. No está con nosotros hoy, pero seguramente nos estará escuchando. Le mandamos un abrazo fuerte, la extrañamos, seguramente los oyentes también la extrañarán, así como nosotras. Queremos darle un saludo también de gratitud al Padre Javier Riveros por este espacio, a Donald, que muy amablemente está aquí detrás de cámaras, como se dice, pero que también tiene un servicio muy, muy, muy bonito y muy especial. Muchas gracias, un saludo fraterno nuevamente para todas y para todos, y feliz semana.